I'm going to introduce Jonathan Massa. Jonathan is a strategic innovation management and international relations specialist with more than 10 years of experience. And he also has experience in designing and developing innovative and integral solutions for NGOs, governments, public agencies, technology companies, and stakeholders. With Jonathan as moderator of this panel are with us the General David Camacho, graduated from the Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, Colegio del Aire in Military Meteorology. He is currently the director of the Meteorological Service of the National Defense Secretariat, with 43 years of service in this institution. Also with us is the General Director of the Penitentiary Policy and Development, Mr. Jose Enrique Vallarta Rodriguez. He has a master's degree in Latin American government and politics from the University of Essex in the United Kingdom and a bachelor's and master's degree in law. He is a specialist in security issues, development and prison system, and has been a lecturer in courses and seminars on security and law enforcement in Mexico. And with us as well is the Vice Admiral Enrique Flores Morado. He's a passionate researcher of national security issues and engineer by profession, graduated from the Heroic Military Naval School, and he has studied Masters in Naval Administration and National Security, both at the Center of Higher Naval Studies. So, Jonathan, thank you so much for being the moderator of this panel. We're pretty sure that this information and this conversation is going to be of great value to all of us listening. Go ahead. Gracias, Lucía. Muchísimas gracias. También, por supuesto, damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, quiero, por supuesto, saludar a mi general David Camacho Salazar, quien es director del Servicio Meteorológico de la Secretaría de la Defensa Nacional. También, por supuesto, un saludo cordial a mi vicealmirante Enrique Flores Morado, quien es especialista en hidrografía naval y director general adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Secretaría de Marina Armada de México. Y por supuesto también que nos acompaña el doctor José Enrique Vallarta Rodríguez, quien es actualmente director general de Política y Desarrollo Penitenciario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Bienvenidos a este panel de Seguridad Nacional y Cambio Climático, que sin lugar a dudas, pues bueno, trata precisamente de la relación, o vamos a abordar precisamente la relación y a descubrir un poco este enfoque que tal vez es poco abordado y que es necesario interrelacionar precisamente cuáles son los efectos que tiene el cambio climático sobre la seguridad nacional y cómo la seguridad nacional, la perspectiva de seguridad nacional puede contribuir precisamente a mitigar o a trabajar de manera conjunta entre todos los elementos del Estado, la sociedad, las organizaciones, el sector privado, para combatir sus efectos, porque finalmente, también a manera de introducción, cabe señalar que es precisamente el cambio climático un grave problema que afecta a todos los países, a todas las naciones, a todas las sociedades, y que por supuesto también nos está afectando a niveles de gobierno. Y esto representa serios retos para la gobernabilidad y también para garantizar el desarrollo de los países. Y quiero precisamente poder unir o conjuntar estos dos elementos del desarrollo y la seguridad nacional, porque efectivamente en los países sin desarrollo no puede haber seguridad y sin seguridad no puede haber desarrollo. Por lo tanto, los efectos del cambio climático que atentan contra la seguridad, por supuesto, de las personas, de los individuos, de las sociedades, la seguridad ecológica, pero también tienen repercusiones sobre el desarrollo de las personas, de las sociedades y de los países, pudiendo llegar a afectar tanto infraestructura estratégica, pero también la seguridad alimentaria, la seguridad energética o la seguridad también de acceso a elementos básicos como el agua, y ya lo mencionábamos también como los alimentos. Por lo tanto, esta interrelación es la que vamos a abordar el día de hoy con nuestros expertos que nos acompañan
de las tres dependencias abocadas a los ámbitos de la seguridad, tanto ciudadana como de seguridad nacional, y que hoy nos hablarán un poco acerca precisamente de esta interrelación y sobre todo de su experiencia en el ámbito de lo público y cómo lo han podido abordar también desde el ámbito de la seguridad nacional. Así que, pues para dar entrada finalmente en este ámbito vamos a empezar con una primera ronda y me gustaría plantear la pregunta: ¿cómo se relaciona la seguridad nacional y el cambio climático? Y si les parece pertinente, me gustaría poderle dar la palabra. En este caso, si vamos a empezar en el orden como nos fuimos conociendo, me gustaría darle la palabra a mi vicealmirante Enrique Flores para que nos platicara acerca de la perspectiva que tiene sobre la relación entre la seguridad nacional y el cambio climático, y posteriormente vamos dándole la participación a nuestros demás panelistas. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Tengo algunos problemas de edición de audio. Primeramente, pues reciban un muy cordial saludo de parte de mi almirante secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y por supuesto muy contento de poder compartir el panel con mi general David Camacho y con el doctor Vallarta. Y bueno, pues tratando de comprender un poquito referente a esa relación entre la seguridad nacional y el cambio climático. En primer lugar, tendríamos que contextualizar en lo que nos referimos a la seguridad nacional, y no podríamos hacerlo fuera de lo que es la Ley de Seguridad Nacional. Esto porque en dicha ley el bien que se tutela pues es precisamente la preservación del Estado mexicano. Y como bien sabemos, pues los tres elementos fundamentales de ese Estado es la población, el territorio y el gobierno, y que en el objetivo que se persigue en esa ley es el de alcanzar y preservar los intereses nacionales. Si nosotros entendemos o comprendemos esto, también estaríamos quizá aceptando de que el máximo interés nacional que podría estarse persiguiendo sería el bienestar de la población, de tal manera que si hay alguna afectación ambiental que perjudique a la población, pues indudablemente se va a estar afectando o impactando en su bienestar. Si por otro lado estamos hablando de que el cambio climático es la variación del clima y que esta está en función de las variables meteorológicas como la temperatura, el viento, la lluvia, etcétera, y que se requiere a efecto de establecer un clima, tener unos registros mínimo por 30 años para poder definir de esa manera los patrones climatológicos. Cualquier desequilibrio o alteración que pudiéramos observar en ellos nos propiciaría que visualizáramos sequías, inundaciones, heladas, etc. Esto es, cualquier anomalía que se presentara en el medio ambiente, pues habría de tener un efecto en lo que es la vida en general. Por eso entonces también el presentarse esos fenómenos pues tendrá un impacto sin duda en el bienestar de la población. En otras palabras, y tratando de dar respuesta a la pregunta, considero que la relación entre la seguridad nacional y el cambio climático se presenta precisamente en cuanto al bienestar de la población, y es por esa razón por la cual la Secretaría de Marina tiene preparado el Plan Marina. Esto en función a que precisamente el Estado mexicano pues debe en todo momento prever y reaccionar ante los eventos que se presenten de este tipo, ello conforme al artículo 3º, fracción primera de la Ley de Seguridad Nacional, y que a pesar de que las amenazas en cuanto a fenómenos meteorológicos no están explícitamente indicadas, creo que es necesario aceptar que dentro del concepto amplio de la seguridad nacional debemos interpretarlo de esa manera, pues obviamente se contempla la participación de las diferentes instancias del gobierno federal, estoy hablando de las 8 secretarías de Estado, y que con ello se cubren precisamente los 4 campos del poder nacional: el social, económico, político y militar. Gracias. Muchas gracias, mi vicealmirante. Vamos a dar la palabra ahora a mi general Camacho
si nos puede ayudar a compartir su perspectiva sobre cómo se relacionan la seguridad nacional y el cambio climático. Adelante. Buenos días. Bueno, igual que como citaba mi vicealmirante, un privilegio compartir aquí el panel con ellos. A este respecto yo agregaría a lo que ya dijo mi vicealmirante, que precisamente la relación es muy estrecha entre el cambio climático y la seguridad nacional, precisamente por los efectos negativos que tiene en la población, con el propósito de mantener la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano, que ya, como ya mencionó mi vicealmirante. Bien, adicionando a esto, nosotros vemos que México es altamente vulnerable al cambio climático por su situación geográfica y por la orografía que presenta. En últimas fechas hemos observado que desde el ciclo hidrológico se ha alterado sensiblemente. Vemos, por ejemplo, que en la porción sur de nuestro país las inundaciones han sido recurrentes, como ocurrió recientemente en Tabasco, generado por fenómenos meteorológicos. Por otro lado, vemos que la ausencia por la porción norte genera también otro problema de sequías y de desertificación. Ambas, tanto que para la porción central, vemos que las tierras de la zona rural en la que es abastecida por el temporal, pues también tiene problemas con estos índices. Esto genera precisamente un problema de seguridad como es la migración. La migración de la población rural hacia las zonas conurbadas de las ciudades generan cinturones de miseria. Esto trae consigo como consecuencia la necesidad de tierras donde vivir, como mencionaba usted también hasta en un momento, la necesidad de agua, de alimentación y por supuesto la necesidad de empleo. Esto a su vez produce pues que grupos de delincuencia organizada se formen en estos cinturones y donde son más vulnerables los jóvenes, ¿no? Que en su necesidad de crear, de obtener recursos para la manutención de sus familias, pues son vulnerables a este tipo de situaciones. Entonces vemos que la migración y la delincuencia organizada están prácticamente relacionados y es una cuestión de seguridad nacional. Esto precisamente produce un incremento a su vez en la criminalidad que hay en el país. Por otro lado, también hay esta misma migración que no solo ocurre dentro de México, también ocurre hacia otro país como es Estados Unidos. Provoca otro pequeño problema en el campo, ¿no? Donde se ha visto el incremento en la feminización de él. Al no haber varones que emigran hacia otro país, pues evidentemente provoca que haya un grupo vulnerable de personas que son más afectadas por el cambio climático, como son las mujeres, los niños y los ancianos, que aún se encuentran en sus lugares de orígenes. Entonces, pues, yo acotaría que la seguridad nacional y el cambio climático están relacionados con los problemas sociales, principalmente lo que se refiere a la migración, a la delincuencia organizada y al incremento en la criminalidad que debe ser atendida por el Estado. Muchas gracias, mi general Camacho. Vamos ahora con la opinión y la participación del doctor José Enrique Vallarta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acerca de cómo se relaciona la seguridad nacional y el cambio climático. Adelante. Muchas gracias, Jonathan. Gracias por esta invitación al foro global All for Climate. Y bueno, también es para mí un honor estar compartiendo el panel con el vicealmirante Enrique Flores Morado y el general David Camacho. Bueno, en este sentido, pues como lo han comentado mis compañeros panelistas, la seguridad nacional es una condición necesaria que proporciona al Estado, el Estado para garantizar la prevalencia de su integridad territorial, independencia, soberanía, Estado de Derecho, su estabilidad política, social y económica y la consecución de sus objetivos nacionales. ¿Cómo se relaciona la seguridad nacional y el cambio climático? Pues tienen una gran correlación. Voy a dar algunas cifras del informe Stern que manifiestan que el cambio climático tiene en los próximos años, en caso de que los fenómenos ambientales tengan una intensificación de ciclo hidrológico, inundaciones, sequías o un incremento y mayor durabilidad de estos eventos, estos afectaría en 800 millones de personas,
que quedarían al borde del hambre a miles de seres humanos padeciendo escasez de agua y convertiría a más de 200 millones de personas migrantes para 2050, de acuerdo a la ACNUR, las que serían desplazadas por estos problemas de degradación, desertificación o desastres naturales, entre muchas otras situaciones. La detonación de estos cambios climáticos dependen de su situación en cuanto a su magnitud y durabilidad, y tienen alcances que ponen en riesgo las propias condiciones vitales de nuestro planeta, a nuestro país e incluso a la gobernabilidad. Esto afecta a las instituciones, la relación entre los estados, la seguridad nacional e internacional, y es una de las principales amenazas de desestabilización de nuestra agenda de seguridad, al mismo nivel que el terrorismo, el tráfico ilegal de armas, el crimen organizado, la migración ilegal en las fronteras. Todo lo anterior merma el cumplimiento de los planes nacionales de desarrollo, principalmente el bienestar y la supervivencia humana. Es por ello evidente que lo convierte en un asunto de seguridad nacional prioritario desde nuestro enfoque. Una de las medidas de respuesta ante estas catástrofes naturales es la consideración en las evaluaciones y diseños de políticas públicas, dado que los impactos del cambio climático ocurrirán de manera diferenciada entre regiones, y esto va a afectar a generaciones, a personas sin importar sus edades, clases, ingresos y ocupaciones y sexos. Todo lo anterior es un reto y representa un desafío para poder garantizar poblaciones preparadas y resilientes ante catástrofes naturales y por ende el desarrollo humano sea sostenible. De mi parte sería nuestro comentario. Muchas gracias, doctor. Y precisamente en esta primera ronda que abordamos la interrelación que guardan la seguridad nacional como aquella condición que es indispensable para garantizar el desarrollo de un país, como lo han comentado, en este caso de México, y también para alcanzar aquellos objetivos que se ha trazado también el país. Ahora, si bien también es muy importante abordar que finalmente los efectos del cambio climático no solo van a afectar la capacidad o el desarrollo pleno de los países o de sus sociedades, sino que también ponen en riesgo, en grave riesgo, los recursos naturales de un país. En este caso, por ejemplo, tenemos que el Foro Económico Mundial, en su reporte de riesgos globales 2020, ha especificado que precisamente el cambio climático y sus efectos son considerados como uno de los riesgos más importantes por su capacidad de impacto y por su probabilidad de ocurrencia en todo el mundo. Y países como México, como ya mencionaban también tanto nuestros panelistas como este tipo de reportes a nivel internacional, es un país que se encuentra precisamente también vulnerable a ciertos riesgos derivados de los efectos del cambio climático. Entre ellos, por supuesto, somos vulnerables a los efectos de los ciclones, de las inundaciones, de los distintos fenómenos meteorológicos, también como las sequías o los incendios forestales. Y algo que hemos estado viviendo últimamente es precisamente también en el ámbito de la escasez de agua en ciertas regiones del país, en donde la población también empieza a percibir y a resistir precisamente este tipo de efectos que afectan su desarrollo personal, pero que también pueden poner en riesgo la gobernabilidad, precisamente derivado del descontento de poblaciones por la falta de accesos a los recursos. Y esto, sin lugar a dudas, que se va interrelacionando, nos pone en el cuestionamiento número 2 de nuestra ronda de preguntas, que sería, ¿cómo podemos garantizar poblaciones preparadas y resilientes ante las catástrofes naturales? Por favor, mi vicealmirante Enrique Flores, si nos hace favor de comentarnos algo al respecto. Sí, Jonathan, muchas gracias. Primeramente quisiera plantear una premisa y quisiera hacer observación de que una población preparada, por supuesto, no va a tener catástrofes. Esto es, una población que está preparada obviamente no ofrece vulnerabilidad y por tanto pues no va a sufrir catástrofes. Dicho lo anterior, entonces de pronto debemos estar conscientes de que la naturaleza en algún momento puede presentarse en una fase destructiva, en una fase que realmente pueda provocar mucho daño. Esto quiere decir que por supuesto, los fenómenos naturales siempre estarán presentes en un mayor o menor grado. Si esto es así, entonces tenemos que estar contemplando 3 aspectos fundamentales.
El primero es en cuanto al riesgo, esto es la posibilidad de sufrir un daño. El segundo es en cuanto a la amenaza, esto es que exista un agente o evento que tiene la posibilidad de causar un daño o perjuicio. Y el tercero es la vulnerabilidad, precisamente en el concepto de la deficiencia o limitación para enfrentar una amenaza. Y precisamente en función de esa vulnerabilidad es que se presentan las catástrofes, que yo en realidad las denominaría catástrofes humanas, más que catástrofes naturales. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente en función de esa vulnerabilidad es que se puede sufrir las contingencias que pueda darnos la naturaleza. Y es en ese sentido que lo que se debe perseguir es atender precisamente esa vulnerabilidad. Esto es, lo que el Estado tiene que atender es la vulnerabilidad de su población. Y la tecnología, por supuesto, es la herramienta ideal en todos los aspectos. Por supuesto, en esa tecnología, y cuando nos referimos a los fenómenos meteorológicos, encontramos que estaremos empleando tecnología de construcción, de urbanización, de protección, de previsión, en fin. Son tantas las áreas en donde entra la tecnología y que obviamente tendríamos que hacer uso de ella. Esto, sin embargo, nos va a ofrecer solamente un cierto grado de resiliencia. No es que nos vaya a garantizar plenamente que no vamos a sufrir los embates de la naturaleza. Sin embargo, lo que hemos observado en la época reciente es que los fenómenos meteorológicos cada vez son más severos y están totalmente fuera de los patrones climáticos estacionales que nosotros observamos cuando éramos niños. Esto es que en 30 años se han modificado sustancialmente esos patrones. Dando ahora sí entonces, o tratando de dar respuesta a la pregunta, yo propongo de que precisamente muchas de las acciones e iniciativas están encaminadas a buscar esa garantía, pero aún estamos muy lejos de alcanzarla de manera general. Muchas gracias. Gracias, mi vicealmirante Flores. Vamos ahora con la participación de mi general Camacho acerca de esta relación de cómo obtener o cómo garantizar poblaciones preparadas y resilientes ante los catástrofes naturales. Adelante. Bueno, ¿cómo podemos garantizar poblaciones preparadas? Yo aquí diría que lo primero sería conocer de qué manera nos están afectando el cambio climático, los fenómenos hidrometeorológicos que ya son conocidos en nuestro país, principalmente en la época de verano, de primavera-verano, sistemas como ciclones, depresiones, tormentas tropicales, ondas tropicales, y en el invierno los frentes fríos, masas de aire polar. ¿Ah? Una vez que conozcamos cómo son toda esta clase de situaciones, entonces podemos empezar a pensar qué hacer para mitigar estas situaciones. Para esto es necesario contar con protocolos y líneas de acción que definan las responsabilidades que se deben realizar para hacer frente a estos riesgos. Aquí, por supuesto, involucramos a tres órdenes de gobierno, que serían el Estado mexicano, el sector productivo y el sector social. Deben aplicarse políticas públicas que ayuden a mitigar las condiciones cambiantes del clima, fomentando precisamente que las poblaciones más vulnerables o donde ocurren estos fenómenos tengan la capacidad de adaptación. ¿Cómo podría hacer esto? Bueno, de alguna manera crear infraestructura que permita precisamente evitarlo. Por ejemplo, en las zonas donde hay sequía o desertificación, generar la infraestructura como construcción de presas para que tengan mayor acceso al agua en esta situación. Y aún la construcción de presas en zonas donde las avenidas de agua son importantes, donde erosionan la tierra y las zonas de cultivo, generando esa otra problemática. Adicionalmente, debería de formarse también una cadena de suministro que permitan que las zonas que son afectadas tengan una rápida recuperación para que la resiliencia sea efectiva. De otra manera, si no existe un apoyo para
este tipo de personas que les permitan adaptarse rápidamente a los cambios que el clima precisamente le está imponiendo. No hay manera de recuperarlos. Por supuesto, habrá mucha resistencia o poco consenso en la población para llevar a cabo su adaptación. La manera debe existir, por supuesto, una buena coordinación entre estos sectores que mencioné, porque como ya habían mencionado en otros panelistas precisamente, cuando se trata de turismo, pues hay interés por el turismo, pero también hay interés por preservar áreas reservadas naturales. En este caso, cuando hablamos de resiliencia y hablamos del cambio climático, vemos que muchas áreas de nuestro país se encuentran precisamente, son constantemente afectadas por los sistemas meteorológicos. Así que para que exista la resiliencia, debemos de haber un consenso entre todas las zonas, entre todos los interesados, para que se construya y se hagan protocolos que permitan que efectivamente esta resiliencia y la adaptación y la recuperación después de estos fenómenos sea efectiva. Eso es cuanto. Gracias, mi general. Vamos ahora con el doctor José Enrique Vallarta. Adelante. Sí, muchas gracias, Jonathan. Bueno, en complemento de lo mencionado por mis compañeros panelistas, pues efectivamente lo que necesitamos es, para garantizar las poblaciones preparadas y resilientes ante catástrofes naturales, es preparar a nuestras poblaciones en el fortalecimiento y diseño de políticas públicas que conlleven una evaluación y gestión de riesgos. Pero lo que garantiza ser una población resiliente es que primero, en nuestra opinión, se actúe en el marco legal e institucional. Es importante que cada actor considere el nivel de intervención y la participación de los integrantes. También que implementemos medidas de protección al medio ambiente, la cual consiste en que nuestros habitantes tengan un acceso equitativo a equipamiento urbano, viviendas, áreas verdes y espacios públicos, y se mejore el entorno y mitiguen los riesgos a través del manejo sostenible de los recursos naturales. También consideramos importante que protejamos la infraestructura crítica. Esto es proteger aquellas infraestructuras estratégicas que nos proporcionan servicios esenciales y cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, que a falta de ellas se tendría un grave impacto sobre los impulsos esenciales. Como por ejemplo podemos enunciar aquí en la Ciudad de México, impulsar una resiliencia hídrica para el manejo del agua en la Cuenca de México. Es decir, buscar que el agua de la cuenca se maneje bajo una gestión integrada de recursos hídricos urbanos para responder a los riesgos e impactos asociados con el cambio climático y presiones socioambientales. Asimismo, asegurar la equidad en el acceso y garantizar la seguridad hídrica de los habitantes. Consideramos también importante en este rubro generar alianzas de nuestras comunidades y la sociedad en conjunto con las autoridades locales para poder participar, decidir y planificar su ciudad conjuntamente y que se opere bajo un marco institucional regional en temas claves que generen una agenda común y aseguren la responsabilidad compartida para la construcción de resiliencia. También es importante asegurar el desarrollo de instrumentos financieros. Estoy hablando de las coberturas, lo que conocemos como coberturas o mecanismos de transferencias de riesgos. Por citar un ejemplo, tras los desastres naturales que impactaron a México en 2017, se han desarrollado y utilizado herramientas financieras de protección para enfrentar este tipo de contingencias extremas. Esta transferencia de riesgos permite blindar al país con mecanismos reglamentados y recursos que en su caso de desastres puedan utilizarse para salir avante de estos eventos repentinos, incluyendo desde apoyar a la población en emergencia hasta el proceso de reconstrucción. A nivel nación, como sabemos, existen algunos mecanismos de protección para desastres naturales. En el caso de los negocios o cualquier entidad, es posible transferir estos riesgos a una aseguradora mediante una prima, con la finalidad de resarcir un daño sufrido dentro de la cobertura y límites del asegurado contratado. También nosotros consideramos importante que se sigan desarrollando y fortaleciendo los sistemas de alerta temprana para prevenir los fenómenos hidrometeorológicos como huracanes, sequía y desertificación, incendios geológicos, tales como sismos, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, inundaciones. Esto pues lo tenemos nosotros en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil.
También consideramos importante fortalecer la prevención mediante procesos formativos y fortalecer la movilidad urbana. Nos referimos a contar con un sistema integrado de movilidad que priorice el transporte público sobre el vehículo particular y provee un entorno urbano seguro para el peatón y para el ciclista. De mi parte sería todo. Muchas gracias, Jonathan. Gracias, doctor. Muy bien, pues precisamente creo que estamos trayendo sobre la mesa que esta perspectiva de la seguridad nacional y sobre todo de cuál es su interrelación con estos efectos del cambio climático y trayendo también el contexto en el que hoy nos reúne, que es el Foro Global de Inteligencia Artificial contra el Cambio Climático, en este panel sobre seguridad nacional y cambio climático, cabría destacar que afortunadamente la humanidad también tiene esa capacidad creativa e inventiva para hacer de la tecnología una mejor herramienta para solucionar problemas. Y uno de esos problemas que hoy estamos conversando precisamente son los efectos del cambio climático sobre los países y sobre la seguridad nacional. Pero también la seguridad nacional que implica el uso de todos aquellos recursos de los que dispone un país para hacer frente a los riesgos o a las amenazas a las que se ve en cierto momento determinado a enfrentar. La tecnología puede ser de gran ayuda precisamente para ello. Y la inteligencia artificial, si pudiéramos dar alguna definición, aunque todavía no existe un gran consenso a nivel internacional sobre la misma, en general se refiere a aquella capacidad que tiene un sistema digital de ejercer funciones cognitivas como de aprendizaje, de interacción y sobre todo que nos puede optimizar el análisis de grandes datos proporcionándonos también insumos que permitan hacer de la toma de decisiones una mucho mayor tomada en evidencia científica. Y precisamente la inteligencia artificial puede ser esa gran herramienta que podría apoyar a los gobiernos y a las instancias de seguridad y de seguridad nacional para poder trabajar sobre aquellos efectos que afectan finalmente a la población y a la seguridad de las personas y de las naciones. Por ello, trayendo sobre la mesa en esta tercera ronda de preguntas, cabría preguntarnos qué datos son los necesarios para recabar si tuviéramos a disposición la inteligencia artificial para combatir los efectos del cambio climático y apoyar las labores de la seguridad nacional, con apoyo de estas herramientas tecnológicas y con respecto al cambio climático. ¿Cómo podríamos hacer uso de ellas? Adelante, mi vicealmirante, para esta última ronda de preguntas y vamos dando la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Jonathan. Sí, pues inicialmente tendríamos que comprender que cuando hablamos del cambio climático, me parece que en particular estamos hablando del calentamiento global. Esto quiere decir entonces que estamos refiriéndonos a las alteraciones climatológicas. Si esto es así, entonces sin duda el tema del cual nos estamos enfocando es que hay una modificación de los patrones hidrometeorológicos y por tanto que nos referimos a los fenómenos meteorológicos. ¿Qué es lo que nos interesa de los fenómenos meteorológicos? Bueno, pues principalmente lo que necesitamos es tener unos pronósticos, los cuales nosotros basamos en modelos numéricos. Esos modelos numéricos requieren de datos o registros adecuados y confiables, pero estos únicamente se pueden obtener mediante instrumentos y equipos calibrados correctamente. Esto es, que tengamos en uso adecuado de tecnología. También esos modelos numéricos lo que pretenden o lo que tratan de hacer es interpretar lo que está pasando en el mundo real. Y aquí voy a referirme a una situación en el pasado muy pasado. Estoy hablando de lo que yo calificaría como la tiranía de Ptolomeo. Ptolomeo formuló una teoría que era la teoría geocéntrica del universo. Esto es, que todo giraba alrededor de nuestra Tierra. Y le llamo tiranía porque esa teoría estuvo vigente casi por 1500 años. Esto es, muchísimos años, todas las personas estuvieron creyendo que esto era así. Y no fue sino hasta que llegó Copérnico
que él derrumbó esa teoría y estableció su teoría heliocéntrica del universo. Al final de cuentas, hago esta referencia porque en la tecnología actual se ha descartado totalmente todo lo dicho en el pasado. Y eso en función a que específicamente en cuanto a la astronomía, pues se han podido fabricar, construir telescopios mucho más potentes que nos han dado mayor conocimiento de lo que es los cuerpos celestes. Ahora, por supuesto, aquí cabe recalcar que la tecnología genera más conocimiento y por tanto más tecnología. Esto quiere decir que nos conservamos en una evolución prácticamente perpetua. Para contestar la pregunta, quisiera antes de ello hacer mención que nuestro país se encuentra ubicado en una posición tal que tiene por litorales a 2 mares de los más grandes del mundo. Tiene un poco más de 11,000 kilómetros de litoral precisamente, tiene 11 estados de la República que son costeros. En esos estados son 167 municipios que se encuentran y en esos municipios se albergan 17 millones de personas. De ahí entonces la dimensión de lo que el Estado mexicano tiene que considerar como valioso precisamente en las costas. Y por esa razón es que yo propondría la siguiente respuesta. Para la Secretaría de Marina, nosotros requerimos las variables atmosféricas de superficie en el océano para la elaboración de pronósticos y así prever la implementación del Plan Marina donde sea necesario. Sin embargo, debo mencionar también que a mayor tecnología que tengamos, mayor poder nacional tenemos. Y entonces realmente todo se va enriqueciendo. Esto también dentro de la conciencia de que el cambio climático en realidad se adjudica a la actividad humana. Esto es, en realidad hay muchas cosas que hacer, hay tantos aspectos por atender y que por supuesto la tecnología nos puede permitir ir avanzando en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, mi vicealmirante. Vamos con usted, mi general Camacho, por favor. Bueno, ahora, adicionalmente a lo que ya se comentó, también hablando sobre datos que son necesarios recabar, precisamente desde el aspecto meteorológico, como bien citó el vicealmirante, pues son datos de satélites que nos permiten dar seguimiento a los sistemas meteorológicos más significativos, como son las depresiones, tormentas y huracanes. Además de eso, esto permite una mayor vigilancia meteorológica y nos permite tomar precauciones, acciones preventivas, como ocurre con el Plan N13 en la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una función del Servicio Meteorológico proporcionar esta información a los mandos territoriales y al propio Secretario de Defensa Nacional para aplicar el Plan N13 y que se lleva a cabo precisamente con oportunidad. Se realizan advertencias de sistemas tropicales en verano, advertencias de afectación de ondas tropicales y la posibilidad de inundaciones sobre zonas urbanas y costeras. En verano hacemos avisos y advertencias sobre frentes fríos, masas de aire polar que descienden sobre nuestro país, generando temperaturas bajas y vientos significativos sobre las zonas costeras y otras acciones. Así pues, para nosotros es vital el acceso al satélite que nos permita ver esto. Adicionalmente, en tierra, pues se requiere también recabar datos de toda la superficie terrestre que ocupa nuestro país, por lo que se requieren también que en cada punto se tengan datos de superficie que nos permitan evaluar conscientemente toda la orografía nacional. Por otro lado, se requieren también datos de altura que nos permitan ver cómo se están moviendo las diferentes masas de aire,
cuál es su temperatura, cuál es la cantidad de humedad que traen consigo, para poder analizar y pronosticar, como citaba visualmente, por medio de programas específicos, cómo pueden afectar a nuestra población y poder asesorar y dictaminar sobre la posible afectación de áreas susceptibles de afectarse en el país. Sin embargo, cuando hablamos de cambio climático, también es necesario conocer también datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad?, que afectan a nuestro país, datos sobre la biodiversidad y recursos naturales renovables, como son bosques, zonas agrícolas, datos sobre el agua, la dinámica del agua, la calidad del aire y el manejo de los residuos y sustancias químicas que nos permitan ver cómo están contaminando los suelos, que nos permitan ver cómo se contamina el suelo. Entonces, pues vemos que en lo general son muchos los datos que se requieren para llevar a cabo un buen seguimiento de los efectos que produce el cambio climático en nuestro país. Y por supuesto, estos datos que nos permitan llevar a cabo acciones precisamente de prevención, como mencionamos hace un momento, y se lleva a cabo la resiliencia que todos deseamos para llevar una mejor adaptación de la población a su lugar de origen. Es lo que tengo que decir. Buenas gracias. Gracias, mi general. Vamos con la última intervención por parte del doctor José Enrique Vallarta. Por favor, adelante. Gracias, muchas gracias, Jonathan. Bueno, en complemento de lo que han mencionado mis compañeros panelistas en relación a qué datos son necesarios recabar con apoyo de herramientas tecnológicas en temas de seguridad nacional con respecto al cambio climático, pues como se ha mencionado, las características geográficas del país, sus condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, así como su situación económica y social, nos convierten en un estado altamente vulnerable, donde cualquier evento climático puede llegar a situaciones de desastres, como lo hemos visto, pues bueno, lo que ha sucedido en el sureste del país y también en el norte. Por ello consideramos que es de vital importancia recabar información con el uso de herramientas tecnológicas, desde la alerta temprana, que es lo que tenemos nosotros aquí en la Secretaría de Seguridad, en la Coordinación Nacional de Protección Civil, hasta la evaluación de los daños y de la capacidad de respuesta que se puede lograr de una manera más efectiva que permita que una población pueda resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales. Todo este despliegue de tecnología ya es usado desde hace algunos años por organismos públicos. Aquí en la Secretaría de Seguridad nosotros tenemos la Coordinación Nacional de Protección Civil, como se ha mencionado, y también tenemos el Centro Nacional de Información, quienes tienen la responsabilidad de velar por la integridad de la sociedad y del patrimonio de la comunidad. Parte de ello lo logran con la implementación de planes para la prevención de desastres y medidas de contingencia en las que se involucra la tecnología. Usamos drones, hay uso de drones, hay uso también de inteligencia, hay uso también de herramientas de investigación, todo esto en coordinación con nuestros compañeros de SEDEN y CEMAR. También se suman los entes privados y empresas que buscan proteger a su equipo humano y patrimonio con el uso de la tecnología para prevenir desastres naturales y la atención de estos. Entre los avances de tecnología para prevenir desastres naturales en México están los relacionados con los mapeos de alta resolución, el monitoreo satelital, que han ayudado a la predicción, atención y mitigación de efectos de incendio, inundaciones, deslizamientos y otros eventos naturales. Las radiocomunicaciones y telecomunicaciones para reencuentro de familias víctimas de desastres, su rescate e incluso para envío de mensajes de alerta a poblaciones en ubicaciones de alto riesgo. Toda esta información en posesión de estas instituciones de seguridad debe estar coordinada con los 3 órdenes de gobierno, nivel federación, nivel estatal y nivel municipal, así como instituciones públicas y privadas. Por mencionar y destacar estas herramientas tecnológicas, yo destacaría los mapas de georreferencia que se pueden interactuar con autoridades locales, la ubicación de las infraestructuras críticas, hospitales, búnkeres, seguridad y los contactos digitales para el abastecimiento de artículos de primera necesidad. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias a todos.